Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado don Gustavo Abún. Gracias, presidente. La verdad que cuando hablamos de reforma tributaria y mucha gente, y escuchamos a muchos parlamentarios hablar de equidad y de igualdad, ¿cómo hacer equidad? ¿Cómo va a existir igualdad? Si resulta que hoy día vemos que cuando existe un mayor costo del crédito por alza del impuesto de timbre y estampilla, quienes se van a ver afectados son las pymes, son la gente de escasos recursos, es la gente de clase media. Cuando vemos que el impuesto a la ganancia de capital inmobiliario, y el mejor ejemplo que podemos poner sobre un impuesto que es altamente injusto, que va a afectar a la gente de clase media, ¿vamos a hablar de igualdad? Yo le preguntaría a los parlamentarios de la zona de Puente Alto, a los parlamentarios de la Florida, como si nosotros pusiéramos el ejemplo, que si alguien de clase media compró hace 20 años su casa en 30 millones de pesos, es posible que hoy su casa pueda costar alrededor de 5.000 UF. Esa persona quizás está en el tramo más bajo del impuesto a la renta, va a pasar al año siguiente a pagar el 35% en impuestos. Es decir, va a ser rico solo por un año. Y el Estado claramente lo va a considerar una persona de buenos recursos. Sin embargo, le aseguro que va a ser un recuerdo que no se va a olvidar jamás, dado que hay que ser claro que obviamente esta reforma genera, sin duda, una desigualdad tremenda. Y no solo eso, esa familia no va a tener dinero para poder comprar una nueva casa o para poder ahorrar, porque obviamente va a tener que aportar un porcentaje importante de esas utilidades, o en este caso, de esa ganancia de capital, a pagar impuestos. Un 35% de su propiedad va a ir directamente al Estado. Y esa persona de clase media, obviamente, va a sufrir las consecuencias. Cuando hablamos del pago del IVA, de casa superior a 2.500 UF, ¿quién paga? ¿Quién compra propiedades de 2.500 UF si no es la gente de clase media? Y hoy día va a tener que pagar entre un 12 y un 13% más. Y esa gente vive en Maipú, en la Florida, en Puente Alto, en comunas de clase media. ¿Y qué dicen esos parlamentarios? ¿Que eso es igualdad? Ahí estamos hablando de igualdad, ahí estamos hablando de respeto de la clase media, de la protección a las familias del sector medio de nuestra sociedad. Obviamente, una vez más, ellos van a cargar con la mochila de la carga impositiva, porque el Estado sabe, y todos sabemos, que los más pobres siempre tienen el apoyo y el subsidio de parte del Estado, y los más ricos siempre pueden pagar. Y son las personas de clase media, los que muchas veces no protestan, los que no salen a la calle, los que tienen que en el fondo absorber esa carga impositiva permanente, y que hoy día, en vez de ir disminuyéndola, va en aumento. Por lo tanto, aquí claramente hay una mayor desigualdad que se está produciendo principalmente no por el alza de impuestos a las grandes empresas. Hoy día el problema no es el impuesto a las grandes empresas. Hoy día el problema son impuestos que están afectando directamente a las familias de la clase media de nuestro país. No olvidemos lo que significa la clase media para las familias o las familias de clase media que tienen hoy día que absorber una demanda importante. Y resulta que nosotros no nos estamos preocupando de ello. ¿Para qué decir cuando eliminamos el impuesto, cuando estamos eliminando la renta presunta? ¿Quiénes les afecta la renta presunta? Los pequeños transportistas. ¿Ellos de dónde son? ¿Son ricos? ¿El que tiene 3, 4, 5 camiones es rico? ¿El que tiene 3, 4, 5 taxis es rico? Y esa persona que es de clase media, hoy día va a tener que pagar un impuesto adicional. Entonces, ¿para qué decir el caso de los medianos agricultores, que también utilizan la renta presunta? Ese es un tema que obviamente genera discusión. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿para qué queremos más impuestos? Si realmente queremos que los más ricos, o en este caso específico que las grandes empresas paguen, nadie se está poniendo. Si el tema es, ¿por qué además se le está cargando a la clase media un alza impositiva importante? Porque cuando hablamos, y muchos hablan aquí, de gratuidad en la educación, también debieran de ser honestos y decir, claro, lo que no va a pagar en educación, lo va a pagar en IVA cuando compre una propiedad de 2.500 UF. Porque cuando quiere educación gratuita, va a pagar porque no va a tener la renta presunta. Cuando en el fondo tenga
o quiera va a tener gratuidad en la educación, pero va a tener impuesto a la ganancia al capital inmobiliario. Cuando obviamente esa persona le hablemos que tenga educación gratuita, también hay que decirle que esa persona va a tener que pagar el impuesto de timbre y estampilla. Y esa persona es la gente de clase media. Entonces se nos genera un problema y una discusión que es un poco más de fondo, que tiene que ver no con el alza de impuestos a las grandes empresas, tiene que ver cómo nosotros enfrentamos a las personas que hoy día son las que están sufriendo permanentemente los embates del Estado. Y es un tema que nosotros tenemos que discutir. Creo sinceramente que la reforma tributaria son solamente números, pero la pregunta es cómo van a afectar esos números a la vida de la gran mayoría de los chilenos. El mejor ejemplo es que si la cesantía se eleva un 2% durante el año 2014, al menos van a existir 140.000 desempleados. Si una familia tiene un promedio de 3 a 4 hijos o a 4 integrantes, la cesantía va a afectar a 560.000 compatriotas. Esa es la realidad. Entonces, obviamente, yo creo que preocupa la forma como nosotros estamos actuando. La pregunta es ¿por qué Perú mantiene mejores indicadores de crecimiento que Chile? Si el impacto en crecimiento proviene solo de la economía internacional, se debiera ver afectada a toda la región. Sin embargo, nosotros nos vemos mucho más afectados que nuestro país vecino. Entonces, hay preguntas que uno se tiene que hacer. El por qué se producen estas cosas. Yo creo que hay que ser muy honesto. El objetivo de la reforma tributaria hoy día no es la equidad. Es recaudar más impuestos. Y por lo tanto, la economía, todos sabemos que no va a ser y no es una ciencia exacta. Sabemos que tendrá un impacto negativo en el empleo y que el bienestar de la clase media, aunque desconocemos la magnitud, se va a ver afectada. Yo creo que estamos conscientes que debemos recaudar más recursos e invertir en educación. Pero yo creo que tenemos que hacerlo con la inteligencia necesaria y que tratemos de disminuir los efectos negativos que va a producir. Porque de lo contrario, nos vamos a ver afectados con lo mismo que un Transantiago. No olvidemos que hoy día al Transantiago le cuesta $1.000 millones al año, solamente en el caso de la región metropolitana, sin olvidar los $1.000 millones que le significan que son los recursos espejos que se le entrega a regiones. Y eso es porque es una pésima política pública. Entonces resulta, si queremos recaudar más, que se haga. Pero yo creo que también hay otras formas que pueden permitir al Estado recaudar mucho más recursos, siempre y cuando se haga con mucha más responsabilidad y actuar en consecuencia. O se nos olvida, o queremos más plata para proyectos como el de ferrocarriles, que generó un escándalo de proporción el año 2003, donde también se había afectado el propio, donde el actual ministro de Hacienda era parte del directorio de ferrocarriles. Y obviamente se perdieron una cantidad de recursos importantes. La pregunta es, ¿para qué queremos más recursos? Y la respuesta que nosotros tenemos que ser capaces de dar es que está bien una reforma tributaria, nadie se opone, pero creo que uno también tiene que ser consciente que esto no puede afectar a la gente de clase media. Esto obviamente no puede afectar a la gente de escasos recursos. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy día es afectando a las personas que cargan con una mochila, con una carga impositiva permanente y que el Estado, en vez de alivianarla, le está poniendo cada vez más peso. Y finalmente, cuando hablamos de equidad, he escuchado a muchas personas hablar de equidad, pero resulta que el impuesto más injusto que existe en Chile es el impuesto a los combustibles, donde el 80% de los combustibles lo consumen las grandes empresas, las mineras, las forestales, las líneas aéreas, las generadoras eléctricas, y no pagan impuestos específicos. Y resulta que el 20% de quienes consumen el impuesto, que son las personas, tienen que pagarlo. Entonces la pregunta del millón es, si vamos a hacer algo que contribuya a la equidad, pero por favor, ¿por qué no hicimos una redistribución del impuesto específico? Que todos pagaran por litro consumido. Y se puede recaudar la misma cantidad de recursos para el Estado, pero obviamente haciéndolo justo para todos y que todos paguen y no solamente algunos. Eso te demuestra que si realmente existiera voluntad política, hacer las cosas para buscar la equidad y la igualdad, se puede lograr. Pero para eso, lo que hay que hacer es sentarse en una mesa, debatir y no imponer. Porque yo creo que efectivamente,
Si queremos dar señales potentes a la clase media, si realmente queremos recaudar más fondos para el Estado, hagámoslo. Si queremos hablar de una sociedad más justa y más solidaria, hagámoslo. Pero realmente actuemos con la responsabilidad necesaria y no empecemos a manipular y a mentir cuando en la realidad todos sabemos que una propiedad de 2.500 UF que va a tener que pagar IVA no la compran los ricos. La de 2.500 UF la compra la gente clase media y resulta que van a tener que pagar entre un 12 y un 13% más. ¿Por qué? Porque a algunos se les ocurrió de que esas personas no son de clase media, porque esas personas obviamente son ricos. Entonces, yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que actuar con mucha mayor responsabilidad. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra.